Bienvenidos al curso de AutoCAD nivel 1. En esta lección aprenderemos a insertar o a escribir textos en el menú de dibujo, a dividir un segmento en varias partes iguales con puntos y a graduar segmentos o líneas en varias partes a determinado valor o distancia. También aprenderemos en el menú de modificar a redondear con empalmes, a hacer chaflán, y aprenderemos el procedimiento de el comando simetría. Inicialmente en este formato vamos a configurar nuestro tipo de texto. Nos vamos a formato en el menú de AutoCAD clásico y escogemos estilo de texto. En el cuadro de diálogo de estilo de texto seleccionamos estándar y en esta ventana llamada tipo de letra escogemos nuestro tipo de letra. En esta ocasión vamos a escoger Verdana. Oprimo la tecla B corta y aparece todas los tipos de letras que comienzan por la V. Escogemos Verdana y este cuadro lo dejamos intacto sin cambiarle nada. Vemos que aquí aparece la presentación preliminar del tipo de letra. Oprimimos definir actual, contestamos en este cuadro que sí y cerramos. De esta forma nuestro tipo de texto va a ser el tipo Verdana. Para dibujar o para insertar textos podemos escoger en el grupo de anotación este icono, lo desplegamos y escogemos la opción una línea, o también en el menú de AutoCAD clásico en dibujo, texto en una línea, que es el mismo caso. Inmediatamente nos coloca en la barra de comandos que precisemos el punto inicial del texto. Le damos un clic donde vamos a comenzar a escribir el texto. Le podemos hacer un acercamiento, que es lo recomendable, para trabajar más cómodamente. En la barra de comandos nos pide que precisemos altura del texto. En este caso vamos a colocar una altura de 0.25. damos enter. Nótese que por defecto el programa trae una altura de 2.5, lo que resultaría un tamaño desproporcionado para el espacio que vamos a utilizar. Seguidamente nos pide el programa que precisemos ángulo de rotación. Como el ángulo de rotación que voy a utilizar va a ser horizontal hacia la derecha, será el ángulo 0, que es el mismo que propone el programa. Entonces se lo acepto con un enter. Vemos que el cursor se convierte en esta forma que ustedes ven para empezar a escribir. Activamos la tecla de mayúscula y colocamos la información correspondiente en el rótulo. En este caso escribimos el nombre de la empresa. Si yo quiero escribir en otra parte, con un clic se traslada el cursor para escribir en la parte deseada.
colocamos nuevamente la información podemos corregir en caso de algún error en el mismo cuadro. Seguimos colocando la información solamente haciendo clic en donde va la posición del texto. Seguimos colocando la información del rótulo hasta completarlo. Para terminar de escribir el texto, le doy 2 veces Enter. Ahora, una vez terminada una parte de la información, voy a escribir otro texto con un diferente tamaño. Entonces, nuevamente puedo ir a texto en una línea, un clic donde voy a comenzar a insertar el texto. En la barra de comandos me pide que le precise la altura. La altura la tengo a como la había configurado anteriormente, entonces se la cambio a un valor diferente de 0.15 y Enter, y el ángulo de rotación se lo acepto con un Enter porque es ángulo 0. Empiezo a escribir. Entonces, en esta parte de acá colocamos la información correspondiente. Hasta completar la información deseada. Para editar texto, una vez tengo ya toda la información, nos valemos de este icono de propiedades rápidas, lo activamos. En la parte de abajo en la barra de estado, este que estamos señalando es el icono de propiedades rápidas. Si seleccionamos un texto haciéndole clic, notamos que sale este punto azul llamado pinzamiento. Hacemos coincidir el cursor con el punto azul de pinzamiento y podemos manualmente, haciéndole un clic, colocar en la posición deseada el texto. Sacamos el cursor hacia el área de trabajo y oprimimos la tecla Escape para que el punto azul desaparezca. Entonces podemos ir acomodando el texto a nuestras necesidades, centrándolo mejor. El cuadro de propiedades rápidas, si yo selecciono el texto, ustedes notarán que sale este cuadro porque tengo activado el cuadro de propiedades rápidas. Sirve para corregir en caso de algún error en la escritura. Yo puedo agregar o corregir o borrar. Igualmente puedo modificar la altura y puedo modificar el ángulo de rotación. Entonces, al corregir el texto, en este caso le he agregado algunas palabras, habría que darle Enter para que aparezca corregido. Noten entonces que se sale del área que necesito, entonces puedo corregir
la altura, dándole una altura menor para lograr que el texto se acomode y quede proporcional al espacio que estoy necesitando. De esta forma entonces hemos explicado cómo configurar texto, cómo insertar textos y cómo editar textos a diferentes alturas. Vamos ahora a explicar el comando para dibujar puntos y para dividir y graduar líneas por medio de puntos. Para ello nos vamos a valer entonces de una línea dibujada desde la coordenada 10,18. Imprimimos línea, le damos la coordenada 10,18, enter. Con modo ortogonal activado, damos una distancia de 8 hacia la derecha y otra línea del punto final, modo ortogonal activado, de 12 hacia arriba. Vamos a dividir esta línea en 12 partes iguales. Para ello nos vamos al menú de dibujo, escogemos punto y en esta cascada escogemos dividir. Nos sale en el cuadro de comandos, designe objeto que se va a dividir. Como el objeto que se va a dividir esta línea, le hago un clic para seleccionarla. Luego en la barra de comandos dice indique el número de segmentos. Yo lo voy a dividir en 12 partes iguales. Entonces le introduzco el número 12 y le doy enter. De esta forma hemos dividido esta línea en 12 partes iguales. O sea, el programa ha colocado un punto a determinada distancia. Para comprobar, vamos a hacer un acercamiento, desactivamos la rejilla y borramos la línea y notamos que los puntos están correctamente colocados. Para saber o conocer la distancia entre cada punto, nos vamos a herramienta consultar distancia. De la barra de herramienta de referencia a objetos, escogemos punto, de un punto a otro punto y vemos la distancia de 0.6667 para dividir esta línea que mide 8 en 12 partes iguales. De esta forma entonces hemos explicado el procedimiento para dividir esta línea en 12 partes iguales. Ahora hay otro comando con punto que es graduar. Graduar, le damos la distancia que coloque determinada distancia dada por el usuario y la coloca un punto en la distancia ordenada y el sobrante se lo deja al final. Entonces nos vamos al menú de dibujo, punto, graduar. En la barra de comandos nos sale designe objeto que se va a graduar. Seleccionamos la línea y nos pide entonces que precisemos la longitud de segmento. Vamos a colocarle una longitud de 1 y enter. Entonces ha colocado un punto a cada unidad. Vamos a comprobar borrando la línea y vemos entonces que los puntos están correctamente colocados. Comprobamos la distancia, herramienta consultar distancia,
desde un punto hacia otro punto y vemos que la distancia es correcta de 1. Hacemos aparecer nuevamente la línea para hacer un ejercicio de un paraboloide hiperbólico y para luego practicar el procedimiento del comando simetría. Entonces dibujamos líneas, vamos a escoger un diferente color, vamos a activar automáticamente el punto de referencia correspondiente al punto. Lo hacemos en herramientas, parámetros de dibujo. En el cuadro de referencia a objetos seleccionamos o activamos donde dice referencia a objetos activada, y entre estos puntos activamos únicamente el correspondiente al punto y le damos a aceptar. Vamos a dibujar líneas de diferente color. Escogemos el color rojo, el comando línea a partir de este punto final y la llevamos hacia el primer punto de la línea vertical. Luego repasamos hasta el otro punto de la línea vertical y escogemos el primer punto de la línea horizontal. Repasamos el segundo punto de la línea horizontal y lo llevamos hasta el tercer punto de la línea vertical. Luego repasamos hasta el cuarto punto y escogemos el punto siguiente. Así sucesivamente vamos uniendo los puntos para ir formando el paraboloide hiperbólico. Una vez terminado el dibujo, vamos a hacer una simetría de este dibujo para que se copie en forma invertida hacia la izquierda. El comando simetría lo encontramos en el grupo de modificar. Al lado del desfase encontramos el icono de simetría. Escogemos simetría, designe objetos, aparece en la barra de comandos. Vamos a seleccionar el objeto dibujado, damos enter. Nos indica la barra de comando que precisemos el primer punto de línea de simetría. Hay que escoger 2 puntos de un eje para que haga la copia revertida. Como la copia va a ser hacia la izquierda, el eje debe ser los puntos que se encuentran en el eje o en la línea vertical. Como tengo los puntos activados automáticamente, puedo escoger cualquiera de ellos. Escojo uno con un clic y escojo el otro que se encuentran en el mismo eje. El comando simetría me presenta la presentación preliminar antes de hacer clic. Le hago clic y desaparece la presentación preliminar. En la barra de comandos me da 2 opciones: la de desaparecer o eliminar el objeto dibujado originalmente y aparece la copia a la izquierda, o que aparezcan los 2 objetos. Por defecto el programa viene para que aparezcan los 2 objetos. Entonces pregunta la barra de herramientas: borrar objetos de origen, sí, no. Por defecto viene la N de no. Se lo acepto con un enter y aparece entonces la copia invertida o revertida. Para que se haga la simetría de este dibujo de arriba hacia abajo, hago el mismo procedimiento, pero ya el eje será
el eje horizontal. Lateralmente, a la derecha o a la izquierda será el eje vertical, y arriba o hacia abajo será el eje horizontal. Entonces, nuevamente escojo simetría, designe objeto, selecciono todo el objeto, le doy enter. Como tengo los puntos activados, automáticamente escojo un punto del eje horizontal, el otro punto del eje horizontal, y acepto con un enter. De esta forma hemos explicado el comando simetría para hacer copias revertidas. Seguidamente vamos a hacer un ejercicio. Vamos a dibujar un puesto de trabajo en donde aplicaremos nuevamente simetría. Vamos a practicar el procedimiento para realizar redondeos con empalme, para realizar chaflán. Practicaremos sombreado de color sólido y aplicaremos una textura de achurado. Entonces dibujamos con líneas, modo ortogonal activado desde la coordenada 4,25. Dos hacia arriba, 2 hacia la derecha, 0.70 hacia abajo, 1.30 hacia la izquierda, 1.30 hacia abajo, y cerramos con C y enter. Le hacemos un acercamiento. Entonces vamos a dibujar una superficie o un escritorio de computador en donde este extremo es redondeado con un arco de medio punto, estas esquinas son redondeadas y aquí lleva un chaflán de distancia 45 centímetros en ambas líneas. Si yo le aplico empalme a dos líneas paralelas, el resultado será un arco de medio punto. Vamos al grupo de modificar, escogemos empalmes, seleccionamos esta línea y seleccionamos la paralela, y automáticamente se dibuja el arco de medio punto. Ya podemos borrar esta línea. Hacemos un acercamiento. Vamos a redondear estas esquinas. Nuevamente vamos a empalme. Notamos que el radio de empalme por defecto en AutoCAD viene de valor 0. Para redondear las esquinas tenemos que darle valor al radio de empalme. Notamos que entre paréntesis la palabra radio viene con RA mayúscula. Esto quiere decir que si yo quiero modificar el radio, debo escribir o introducir las palabras o las letras RA de radio y le doy enter. En la barra de comandos me aparece precise radio de empalme. Vamos a darle un radio de empalme de 0.25 y damos enter. Seleccionamos el primer objeto o la primera línea y seleccionamos la otra línea que hace esquina con la anterior. Notamos entonces que automáticamente se hace el empalme o el redondeo. Para hacer el segundo redondeo tenemos que darle enter para repetir el comando, porque recuerden que empalme funciona solo una sola vez. Si damos enter en AutoCAD, enter repite el comando anterior. Ya la tenemos configurada con el radio 0.25, no hay que volverla a configurar, solamente seleccionamos una línea y seleccionamos la línea que hace esquina. De esta forma hemos dibujado empalme de líneas paralelas y empalmes de redondeo en las esquinas. Para dibujar un chaflán, el chaflán se encuentra igualmente en el grupo de modificar, donde está empalme.
en el triángulo pequeño negro al lado, encontramos chaflán. Debemos configurar la distancia de chaflán. Notamos que distancia viene con D mayúscula. Entonces escribimos D y Enter. El programa pide la primera distancia de chaflán. La vamos a hacer de 0.45. Damos Enter y nos pide la segunda distancia de chaflán. Nos propone que sea igual. Como es igual, la acepto con Enter. Luego escojo una línea y escojo la línea que hace esquina. Notamos que nos hace el chaflán. Hemos entonces explicado redondeo con el palme y chaflán. Seguidamente vamos a colorear esta superficie con el comando sombreado. Oprimimos sombreados y escogemos Solid. Debemos escoger el color, seleccionar colores, escogemos un color parecido a un pino, aceptar, ubicamos donde la superficie que queremos colorear, le hacemos clic y damos Enter. De esta forma hemos coloreado la superficie para hacerle las respectivas simetrías sin tener que volver a dibujarlas. Vamos ahora a dibujar la representación de una silla en planta. Nos valemos de el icono de rectángulo, escogemos rectángulo, vamos a escoger la coordenada 6,25, damos Enter y el rectángulo lo hacemos de 45 por 45. Damos la orden arroba 0.45 en X, coma 0.45 en Y. Luego le hacemos un desfase de 0.05 para dibujarle los brazos a la silla. Vamos a descomponer estos dos rectángulos. Comando descomponer, damos Enter. Vamos a alargar estas líneas, la línea horizontal, comando alargar, Enter, como ya lo habíamos visto antes, y alargamos estas verticales. Damos Enter y ahora vamos a recortar, Enter, recortamos esta esquina, recortamos esta esquina y recortamos esta línea del centro. Igualmente vamos a darle un color a lo que sería el espaldar y los brazos de la silla, color sólido igual al de la superficie del escritorio. Vamos a sombreado, escogemos color sólido, el mismo color 41, hacemos clic dentro del área y damos Enter. Ahora vamos a escoger un achurado diferente para la silla. Nuevamente sombreado, escogemos el achurado, este que parece un tejido, modificamos su escala, nos acercamos al interior del área, si es la proporción adecuada, le hacemos clic y le damos Enter. De esta forma hemos efectuado sombreado con color sólido y con una textura diferente. Vamos a girar
la silla 45 grados para colocarla cerca de la superficie. Girar, está en el menú, en el grupo de modificar, seleccionamos, damos enter, escogemos un punto de giro que puede ser el punto medio de la silla y le damos el valor del ángulo 45 y enter. Luego desplazamos, con desplazar seleccionamos la silla, le damos enter. La podemos tomar de un punto medio, desactivamos modo ortogonal para movernos libremente y la colocamos aproximadamente cerca a la superficie de trabajo. Vamos a aplicarle entonces la simetría a la superficie y a la silla para no tener que volver nuevamente. Pero antes vamos a hacerle lo que sería las divisiones que separarían a una superficie de la otra. Para ello entonces vamos a hacer unos desfases de 0.07 de esta línea hacia arriba y de esta línea hacia abajo, hacia la izquierda. Luego cerramos con punto final para completar las divisiones con línea y línea. Aplicamos simetría, seleccionamos todo el objeto, le damos enter. El eje sería en el punto medio de esta parte de aquí, de esta línea pequeña. Activamos modo ortogonal y hacemos un clic hacia arriba con modo ortogonal y aceptamos con enter. El eje para repetir estos dos superficies de trabajo con las sillas hacia arriba sería el eje horizontal, dándole en el punto medio de esta línea pequeña. Entonces nuevamente simetría, seleccionamos todo el dibujo, damos enter. Desde el punto medio hacemos un acercamiento, modo ortogonal activado, un clic hacia la derecha y damos enter. De esta forma entonces hemos dibujado el área de trabajo. Podemos entonces darle color a la división, un color diferente para diferenciarla de las superficies. Cogemos sombreado, escogemos color sólido y podemos cambiar el color. Hacemos clic en el área que queremos colorear y le damos enter. Una vez diseñada el área de trabajo, podemos editarla, podemos desplazarla o podemos copiar. Vamos a desplazar y vamos a copiar un puesto de trabajo de 4 superficies. Desactivamos modo ortogonal y podemos colocar las copias que queramos en el dibujo. Damos enter para terminar. De esta forma entonces hemos explicado los temas de esta clase. Nos veremos en la próxima clase.